Vamos a ver el tema de la farmacología de la gestación, y que es en sesión 11. Y algo así como una pequeña lluvia de ideas. ¿Te recuerdas algún fármaco que escuchaste en algún familiar o en algún caso clínico que utilizaron en una gestante? ¿Alguno que recuerdes? ¿O alguna familia de fármacos? Tal que recuerdes, si escuchaste así que le dieron una embarazada o que evitaron dar una embarazada, dijeron que era contraproducente. Mm, Usualmente esos fármacos no se escuchan mucho de por sí, o sea, si no tienes un familiar que haya estado gestando o quizás si no ves muchos casos clínicos, como ahora que estamos viendo más de otros temas que no se abarcan mucho al área de la obstetricia, ¿no? Por ello, quizás algunos de estos fármacos son nuevos para nosotros, pero los mecanismos son muy parecidos a otros fármacos que ya vimos anteriormente. Entonces, por ese lado, si bien los nombres te van a parecer un poco raros, lo demás sí va a ser muy conocido para ti. Cuando hablemos de estos tipos de fármacos, de esa etapa, vamos a seleccionarlos en dos, en los fármacos oxitóxicos y en los fármacos tocolíticos. Tú debes sacarlo por el nombre, ¿no? Por ejemplo, si tú ves que dice oxitóxicos, es porque van a emular esos fármacos el trabajo de una hormona en nuestro cuerpo. Bueno, en el cuerpo de las mujeres, que sería de la oxitocina. Entonces, estos fármacos van a tener un objetivo terapéutico. O sea, ¿cuál es la finalidad de estos fármacos? Si bien se utiliza una gestante, pero ¿en qué etapa? ¿Se utiliza al final, al inicio, durante? Es importante hacer esa pregunta. Va a ser que en estos fármacos vamos a ver especialmente al final de la gestación. Y en algunos casos, por ejemplo, para evitar las contracciones. Eso lo voy a explicar mejor. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de estos primeros fármacos? Es inducir el trabajo de parto, o sea, iniciar contracciones con la indicación médica, por ejemplo, en un embarazo prolongado. Además, estimulaba reforzar el trabajo de parto, aumentar la fuerza y frecuencia en esas mujeres que van más de 12 horas, más de 24 horas de labor de parto y ni una silla dilatar la medida adecuada para que pueda alumbrar, ¿no? Por ello, que utilizamos estos fármacos que van a ayudar a contraer al útero para que así pueda dar a luz. También sirve para prevenir o tratar la hemorragia postparto, mantener el tono uterino firme y sostenido, o sea, evitar la atonía, ¿no? Eso lo voy a explicar más adelante. Y también el uso de diagnóstico ocasional, prueba de contracción uterina, el test de oxitocina, que también sirve como un test diagnóstico. Esto es como te mencioné, lo que debemos, o sea, el fin de usar estos fármacos. Todo esto de aquí. ¿Cuál es? Inducir el trabajo de parto, acelerarlo si está muy prolongado y prevenir la atonía uterina, que es muy importante, que eso lo vas a ver. Entonces vamos a ir viendo el primer grupo de fármacos, que sería la oxitocina. O sea, si bien es una hormona, nosotros también lo vamos a tener diseñado de una forma sintética, pero para ello tú debes recordar, o sea, si tú te puedes preguntar, si nosotros tenemos esta hormona, una mujer, ¿no? Secreta esa hormona normalmente. ¿Por qué no durante tu vida diaria no genera contracciones al igual que una mujer gestante? Porque, o sea, lo normalmente que esa hormona va a generar contracciones en una mujer que está por dar a luz, pero no solamente es su función, también ayuda a la eyección de la leche en las células mioepiteliales de las glándulas mamarias, específicamente esos dos. Y también tiene un efecto antidiurético muy leve. ¿Y eso por qué? Porque ahora es importante, voy a hacer aquí un pequeño dibujito, pero voy a poner como un pequeño zoom. Ya que se conectó Nicole, vamos a hacer con un pequeño repaso. Bueno, lo que hemos visto, ¿no?
Estamos viendo los fármacos de la gestación. Estamos empezando con la familia de los, bueno, con el grupo de los oxitóxicos, que lo que van a hacer es emular o mimetizar el trabajo de la oxitocina, que viene a ser la hormona que de por sí normalmente lo tenemos. Por ahí empezamos a hablar de este fármaco, ¿no? Que usualmente las mujeres lo tienen dentro de su cuerpo, secretando normalmente. Y ahora vamos a explicar cuáles son las funciones que tienen en el cuerpo de la mujer. Ya. Ya por aquí. Usualmente, como les he mencionado, ayuda para contraer y para la eyección de la leche en las glándulas mamares y también para la contracción uterina. Y también les dije que tiene un tercer efecto que es importante, que es el efecto antidiurético. ¿Pero por qué? ¿Cómo se explica este efecto antidiurético? Porque ustedes saben que la oxitocina es una hormona secretada junto, bueno, usualmente con la vasopresina, que es una hormona antidiurética. Entonces, como las dos son producidas, ¿dónde? En el hipotálamo y dónde se suele almacenar, o sea, es el hipotálamo. ¿Me equivoco? Y acá tenemos la neurohipófisis. Acá tenemos la adeno y la neurohipófisis. La neurohipófisis lo que va a hacer es almacenar dos hormonas que son secretadas en el hipotálamo, por la mitad. Y esas hormonitas es como que se almacenan aquí y de aquí van siendo liberadas, ¿no? Aquí tenemos la oxitocina y la hormona antidiurética, ¿no? Vasopresina antidiurética. Entonces, los dos tienen una estructura similar. Y ello porque es importante, porque cuando tú das oxitocina en altas dosis va a tener una ligera acción emulando a la hormona antidiurética. Y ustedes, como bien dice su nombre es antidiurético, o sea, eh, va a inhibir la diuresis. Y si tú inhibes la diuresis, ¿qué es lo que pasa en tu cuerpo? Tú acumulas agua porque no estás eliminando, no estás secretando el agua, estás como reabsorbiendo esa agua. Entonces, ustedes deben saber, bueno, sí sabrán qué es la hiponatremia, hipernatremia. ¿Se recuerdan, chicas? Tienen que ver con los solutos, en especial con el cloruro. Bueno, más que todo. ¿Se recuerda más o menos? Exacto. En caso de hiponatremia, porque baja de sodio. Eso se puede entender así. Por ejemplo, esto sí es un medio, ¿no? Una célula, por así decirlo. Y en el medio, por ejemplo, hay así esa cantidad de sodio y esa cantidad de agua, que es lo normal, ¿no? Es como hay una norma, o sea, no hay ni hipo ni hipernatremia. Pero ¿qué pasa si se empieza a acumular agua? Entonces, al acumularse el agua, ¿qué es lo que está pasando? No es que disminuya el sodio, sino que eh, como tú acumulas cantidad de agua, estás diluyendo el medio, entonces parecería que hay menos sodio, pero no es que haya menos sodio, sino que hay más agua. Al haber más agua, es como que el sodio normalmente que tienes se sentiría menos. Por ello, que eso puede generar una hiponatremia en la gestante, solamente en dosis altas. Eso es lo que tienen que tener cuidado. Ese es un tercer efecto que no se ve, que no se explica mucho. Más siempre te dicen, ¿para qué se utiliza esta hormona? Bueno, para la contracción uterina, para la eyección de leche, en las células miopeteliales, todo ello. Pero tienen que recordar que en altas dosis puede emular el trabajo de la hormona antidiurética. Por ello que tiene una... Dice justo, evacuación, estimulación... Bueno, estimulación de lactancia ya les dije. Inducción, potenciación de trabajo a parto, lo explicaré ahorita todavía. Y, y esta tercera opción, que puede generar una leve hiponatremia en altas dosis. Y eso sí es peligroso, más que todo en la gestante, ¿no? Listo. Entonces, ahora vayamos por el mecanismo de acción. Si ustedes se recordarán, estamos hablando de un músculo liso. Entonces, ¿se recuerdan la primera clase que hemos visto? Yo les mencioné, y es importante que eso recuerden bastante, sobre la acción de los receptores acoplados a la proteína G en los distintos tipos de músculo, en especial el músculo liso, el músculo, bueno, en los dos importantes, ¿no? El estriado y en el músculo liso.
Este caso es importante, ¿por qué? Porque vamos a hablar del útero y el útero es un músculo liso. Entonces aquí les había dicho que es un poco diferente al músculo estriado. Si bien, bueno, aquí, ¿dónde está? Espatigométicos, ya, aquí está la oxitocina. La oxitocina, ¿qué es lo que va a pasar? La oxitocina normalmente está unida a un receptor OXR. Ese receptor está acoplado, aquí no se puede ver, está acoplado, sí, a la proteína GQ, subunidad alfa Q. Y yo le mencioné que cuando está acoplado, como yo dije en las primeras clases, ¿no? Si ustedes se recuerdan esos receptores de proteína G, es el receptor más usado, casi el más usado en todos los en músculo, en todos los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, ustedes ya lo recuerdan. Voy a agrandarlo un poco porque puede ser muy chiquito todavía. Y aquí se ve, justo. Activa, ¿qué es lo que va a activar? La fosfolipasa C. Al activar la fosfolipasa C, ¿qué lo va a convertir? El fosfonobil trifosfato va a degradarse en dos, ¿no? El inositrilfosfato y el diacilglicerol. ¿Para qué nos sirve el inositrilfosfato? Como les dije, va a activar los canales de calcio tipo L. Y no solamente ellos, también va a activar los canales de renodina que están en el retículo sarcoplásmico. El efecto, aumentar los niveles de calcio, tanto extra e intracelular. No, del calcio extracelular y del calcio intracelular. Y como, ¿qué va a hacer este calcio? Va a unirse a la proteína calmodulina. Ese complejo va a ayudar a activar la cadena ligera sinasa de miocina, y ello va a ayudar a la contracción de la miocina, ¿no? Va a fosforilarla de una manera que pueda contraerse y unirse con la actina. Entonces, esto es lo que genera en resumidas cuentas. Si ustedes se recuerdan, solamente viendo ya que es acoplada a la proteína GQ, ya saben que se contraen. O sea, esto deben saberlo, sí, pero su principal foco es que deben saber que se contrae, ¿no? Entonces, eso explica su su primer uso terapéutico, que es la inducción, la inducción o potenciación del trabajo de parto. Algo importante también, como ustedes saben que eso es una hormona, no es algo extra, entonces es muy controlado, es muy rítmico, o sea, no te va a generar una contracción así descontrolada, no te va a, porque es tu propio cuerpo que normalmente lo produce. Entonces deben recordar cómo son las contracciones, son rítmicas y coordinadas, muy similares al parto normal. ¿Por qué? Porque es una hormona. Se inician generalmente del fundus uterino y se propagan hacia el segmento interior. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, imagínense que esta es el útero, las trompitas, todo eso. Significa que dice que se genera desde el fundus, o sea, del fondo, hacia el segmento inferior. O sea, va desde arriba hacia abajo, si lo ven así. Entonces, lo que va a hacer es emular tal cual el trabajo de parto. Es como una onda que es como que va a tratar de emular el trabajo de parto. Cada contracción dura de 30 a 60 segundos con intervalo de relajación que permite la perfusión placentaria. Y eso también es importante. O sea, no las contracciones es igual que el corazón. ¿Se recuerdan? Cuando yo les explicaba que en el corazón, cuando hay la sístole, ayuda a inyectar la sangre, es como una bomba, ¿no? Pero, ¿y la perfusión del corazón? ¿En qué ciclo se daba? ¿En la sístole o en la diástole? Yo les dije que se daba en la diástole. Por ello es importante en los fármacos ionotrópicos. Una de las características ideales era que genere una diástole adecuada. ¿Por qué? Porque gracias a ese ciclo es que se va a irrigar el corazón y va a generar una buena perfusión. Es igual en el útero. Si el útero, ustedes permiten que haya una buena contracción y una relajación, va a permitir que se perfunda el hígado y que no genere un estrés en el hígado, no genere una hipoxia. Porque usted genera una contracción sostenida, prolongada. Prolongada puede ser, pero sostenida sin que se relaje.
puede generar eso, ¿no? Que no llegue a irrigarse o no llegue a perfundirse bien el útero. Por ello es cada 30, 60 segundos. O intervalos de relajación. Yo le dije para qué es importante esto, para que pueda perfundirse adecuadamente. Y ahora vamos a ver el otro punto, que es prevención y tratamiento de la hemorragia postparto, que es la atonia uterina. Volvamos a este ejemplito. Voy a borrar esto, voy a dibujarlo un poquito más grande. Saben que el útero, una vez que tenga el feto, ya sea, bueno, durante el embarazo, las arterias, o sea, las arterias casi las arterias espirales, ¿no? Las rectas, es una zona muy, muy irrigada, muy perfundida, por lo que tiene que alimentar a la placenta y todo ello. Entonces, una vez que, por así decirlo, se libere la placenta por último y luego el feto, ¿qué es lo que va a pasar? Que el útero debe contraerse. ¿Para qué debe contraerse? Para que pueda cerrar estas arterias que están como abiertas, son como tubos abiertos, que acá como está la placenta y todo, normal, ¿no? Porque está irrigando de cierta manera. Pero una vez que se expulsa, no puede mantener el útero ese mismo tamaño. Tiene que volver a su estado normal, que sería así, ¿no? Como un poco más contraído, así. Entonces, de este punto, tiene que volver a este punto. Del punto 1 al punto 2. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Que normalmente le puede dar a luz, hay una contracción adecuada. Pero ¿qué pasa en unas mujeres? Que genera una atonía, o sea, que no pueda contraerse. Entonces, si esa mujer no contrae el útero de manera fisiológica, va a generar una hemorragia, porque como no hay producto, estas arterias van a seguir irrigando, van a irrigar, y la mujer se muere sin tratamiento en minutos, porque es un sangrado profuso. Por ello también se utiliza la oxitocina. ¿Por qué? Porque, como yo les dije, todo el miometrio prácticamente donde actúa es el músculo. Si tú contraes el miometrio, estás contrayendo prácticamente el útero. Entonces vas a favorecer la contracción y evitar la hemorragia posparto por la atonia uterina. También la evacuación uterina posaborto, trasparto incompleto. Esto usualmente cuando se da en el caso que haya habido un aborto incompleto, inducido o no, quedan a veces restos. Entonces, usualmente se utiliza oxitocina junto a otras prostaglandinas para que puedan contraer y expulsar lo restante, ¿no? Porque si no llega a expulsarse completamente, puede generar una infección por los restos que quedan ahí. Y por último, la estimulación de la lactancia que les mencioné, ¿no? Que era uno de las segundas funciones que tiene en spray nasal. Y listo. Aquí, al cosadito, aquí estaban algunos puntos del mecanismo que aumenta la frecuencia y tono de contracciones. En dosis adecuadas, como le dije acá, ¿no? Es importante. En dosis adecuadas, imita el patrón fisiológico del parto, es como que imitara tal cual. En dosis alta puede generar hiperestimulación uterina, disminución del flujo útero-placentario y sufrimiento fetal. ¿Qué es lo que también les dije, no? Que puede generar como que, si tú das una dosis muy alta, puede generar que se estimule muy rápido, aumenten las contracciones y eso puede disminuir la perfusión porque no hay una buena relajación, generando sufrimiento fetal. ¿Por qué sea esto? Por la hipoxia, ¿no? ¿Y por qué sea la hipoxia? Porque hay una buena perfusión en el útero. ¿Y por qué no hay una buena perfusión? Porque no hay una buena relajación. Y así, es como va siguiendo ese camino, ¿no? Listo, chicas. ¿Alguna duda hasta ahí o todo claro? Listo. Entonces vamos a ir con la siguiente diapositiva, que vendría a ser con su farmacocinética y los efectos adversos. Que ya los mencioné, pero acá para que lo puedan revisar cuando les mande la diapositiva.
Su farmacocinética es que se da por vía intravenosa, intramuscular o intranasal, ¿no? Para cuando quieres simular la lactancia. Su distribución es una vía media plasmática de 5 a 12 minutos, porque también se degrada uno en el hígado y también por una enzima que se llama la oxitacinasa. El metabolismo, acá está, la oxitacinasa por la vasopresinasa, cuya actividad aumenta durante la gestación. La excreción es escasa, tiene una escasa excreción urinaria del fármaco intacto, ¿no? O sea, siempre se da, se excreta, pero de una manera cambiada, ¿no? Metabolizada. Los efectos adversos, la hiperestimulación uterina que les mencioné, que puede llevar una hipoxia o muerte fetal, hiponatremia, que es porque tiene una acción antidiurética similar a la vasopresina. Y como ya vieron antidiuréticos, no, como ya vieron la clase de diuréticos, van a entender mejor eso, porque ustedes saben qué es lo que hace la vasopresina. Estimula los canales de acoporina en el túbulo colector, con ello hace que el agua entre, ¿no? Para el mecanismo contracorriente y todo eso. Hipotensión y taquicardia refleja. ¿Por qué? Por la vasodilatación periférica con administración rápida. Eso es importante, porque yo les dije que si también se da una administración rápida, puede generar esa taquicardia refleja, ¿no? Por la acción de como estimula ese receptor que es, por así decirlo, acoplado a la proteína GQ, puede generar esa taquicardia, ¿no? De otra manera. Hemorragia posparto paradójica por fatiga uterina, contracciones tetánicas prolongadas. Claro, si tú le das altas dosis, puedes generar esas contracciones prolongadas, ¿no? Incluso cansar al útero o desgastarlo y generar esa fatiga uterina. En las complicaciones fetales, más que todo esto se da por la hiperestimulación. Esta hipoxia o muerte fetal es lo que genera esta baja perfusión, ¿no? Porque no hay una buena relajación por altas dosis. Y listos son como algunos puntitos. Ahora vamos a seguir con la siguiente diapositiva, que acá vamos a hablar de los alcaloides de ergot, que como vieron su historia, mayormente era derivado de un aceite que antes, muy antes se consumía, y vieron que generaba abortos, ¿no? Entonces lo aislaron de cierta manera y se dieron cuenta que tiene propiedades oxitóxicas. Pero el mecanismo no está bien detallado. O sea, cuando a veces un fármaco te dan varios mecanismos es porque su mecanismo principal no está muy claro. Por ello que aquí tiene como dos mecanismos. ¿Cuál sería? Agoniza parcial receptores alfa-adrenérgicos, que prácticamente es acoplado a la proteína GQ y todo ello, que aumenta la contracción, mismo efecto que el anterior. Pero también tiene receptores de 5-HT2, que es la serotonina, que genera una contracción intensa del músculo isoterino. O sea, no solamente es como tiene un mecanismo, tiene un segundo, y también tiene algunos receptores dopaminérgicos, o sea, acción en ellos, que mayormente se implica con los efectos centrales y en la lactancia. Pero acá lo que nos importa es este segundo, los receptores, lo voy a marcar. Que genera una contracción intensa. ¿Os han dado cuenta? Esto no es una hormona, mayormente es un fármaco aislado de una planta. Y mira lo que genera. Pues, yo les había mencionado que de cierta manera de la oxitocina las contracciones eran rítmicas, eran así. Eran rítmicas y constantes, tenían un tiempo de relajación. ¿Y eso para qué era importante, chicas? Para que haya una buena perfusión. Esto era en la oxitocina. Pero miren qué pasa aquí. En los alcaloides de ergot es intensas, o sea, van a ser muy fuertes y también son irregulares. O sea, puede ser que el primero se demore como 8 minutos para que dé la segunda contracción y luego va a ser sostenida
y se va a mantener no solamente sostenida, pero se dan cuenta que de aquí se ha elevado y se mantiene todo el momento de manera sostenida. Y es irregular, o sea, tú no vas a poder controlar. Y tú no puedes dar eso en una labor de parto. ¿Por qué? Porque puede generar daño fetal, porque como vieron, no tiene un buen tiempo de relajación y tú no puedes controlar su relajación tampoco. Entonces tú no estás segura si va a tener una buena perfusión esa placenta, ese feto. Entonces tú no puedes dar. Entonces, ¿para qué estamos estudiando esto si no se trabaja en el labor de parto? Pues las otras funciones que hemos visto anteriormente. ¿Cuáles son? Evitar la hemorragia posparto. O sea, evitar la atonía uterina. Como ustedes se dieron cuenta, este fármaco es muy bueno para la contracción. Entonces, si es bueno, demasiado fuerte, es como demasiado fuerte, pero contrayendo. Entonces, no es muy bueno para la labor de parto, pero sí para contraer el útero una vez que se haya dado a luz. ¿Por qué? Porque tú quieres contraer a toda manera ese útero, porque si tú no contraes a tiempo, o si la oxitocina no te funciona, tú le dices, tu paciente ya dio a luz, pero tú ves que sigue sangrando, y tú ves que el útero no se está contrayendo. Entonces tú le das de primera línea tu oxitocina, pero tú ves que igual sigue sangrando, entonces tú ya ves que no cambia con la oxitocina, entonces tú ya utilizas uno más fuerte. ¿Cuál sería? Este ergotascaloide. ¿Cuál es su indicación? Por atonía uterina tras la expulsión de la placenta, cuando la oxitocina no es suficiente. O sea, no es que veas una atonía uterina y vas a pensar referente en alcaloide de ergot. No. Primero agotas la primera línea, que es la oxitocina. Luego, es refractario la oxitocina, pasas al segundo, que es el alcaloide de ergot. Eso también es lo mismo, lo de aquí. Y aquí es importante que eso lo tengan claro. No se usa para labor de parto. Le pueden poner casos clínicos para su examen del final, le pueden decir se utilizó esto, verdadero o falso. Ustedes ya saben, el caloide de ergot, ¿bueno para qué? Para la atonía uterina. ¿Dónde está? Bueno, hemorragia posparto, que se da por la atonía uterina. Contraindicaciones, cuando hay hipertensión arterial o preeclampsia. ¿Por qué? Porque vas a actuar sobre los receptores alfa-adrenérgicos. Y bueno, si se recordaron, esos receptores, ¿dónde están presentes? En los vasos sanguíneos. Entonces, si tú tienes una gestante que tiene hipertensión y que tiene, bueno, que ya dio a luz, pero tú sabes que es hipertensa o que tiene eclampsia, tú no le puedes dar este fármaco porque tiene receptores alfa-adrenérgicos. Vas a aumentar o vas a empeorar su hipertensión. Por eso que tienes que tener cuidado, ¿ves? Pues eso importa los receptores donde se está trabajando. En este caso importa el de serotonina porque genera una contracción intensa. Y también del alfa-adrenérgicos, porque tú no le puedes dar a una persona hipertensa, ni que tenga eclampsia. También para las cardiopatía isquémicas o periféricas, para las neuropatías severas y situaciones donde aún no ha nacido el feto. En otras palabras, si no dio a luz, para nada le dice la calvez de ergot. Eso siempre se da postparto. Hasta ahí, chicas, ¿alguna duda o todo claro? Si siente que estoy explicándolo a veces un poco rápido, me escriben o prenden el micrófono. Si no me dice nada, yo pienso que está bien, así que sigo avanzando. Entonces, ahora sí vamos con la siguiente diapositiva, que vamos a explicar su farmacocinética y sus efectos adversos. Empezando por la absorción, voy a agrandar un poco. Ya. Se da por dónde? Por vía oral, tiene una duración de efecto de 4 a 6 horas. También se da por vía intramuscular, que es de elección, porque una gestante postparto no le vas a dar una pastilla y espera que haya efecto. No, porque es algo inmediato. Por eso, intramuscular o intravenoso, en ese caso de emergencia. Su distribución se da en el útero por la alta afinidad que tiene por el músculo liso uterino. También atraviesa la placenta y puede causar contracciones fetales o sufrimiento fetal. Por ello es que también no se puede dar durante la gestación, o sea, postgestación.
o postparto. El metabolismo tiene un metabolismo hepático principal mediante desmetilación oxidativa de conjugación, enzimas implicadas CYP3A4, más o menos grado, y metabolitos inactivos eliminados principalmente por bilis y orina. Se excreta en menor parte el fármaco inalterado, pero se elimina si hay insuficiencia hepática. O sea, si tú sospechas que esa paciente toma tiene cirrosis, o tiene hígado graso, o tuvo hepatitis, toda la historia clínica tú puedes saber. ¿Por qué es importante saber esa enfermedad? Porque puede tener una insuficiencia hepática. Y ustedes saben, si se metaboliza principalmente del hígado y tiene una buena carga de metabolismo, entonces si no funciona tu hígado, te vas a intoxicar con el fármaco. Y muy peligroso, porque ese fármaco vieron que tiene acción en los vasos sanguíneos. O sea, puede generar hipertensión, entre muchas cosas, ¿no? Porque ustedes se dieron cuenta que los receptores alfa adrenérgicos están presentes en muchos órganos de nuestro cuerpo. Los efectos adversos, la hipertensión arterial, que prácticamente viene el mecanismo, ya saben ese efecto principal. Neurológico por la cefalea, vértigas, por el vasoespasmo principal. Gastrointestinales, náuseas y vómitos. Uterinos, contracciones tónicas prolongadas, que puede generar un riesgo de ruptura uterina si se administra antes del alumbramiento. Y el ergotismo, que es la toxicidad por acumulación, que es una vasoconstricción severa, isquemia distal, alucinaciones, gangrena. Claro, porque es como que es parecido al trabajo de la adrenalina. Yo les dije que la adrenalina tiene un efecto principal en los vasos sanguíneos. Y ya les dije que cuando es un vasoconstrictor muy potente, ¿qué genera? Es isquemia distal, ¿no? Yo les dije que algunos pacientes en UCI que tuvieron que utilizar vasopresores potentes y cuando logran salvarse, logran salir de esa situación, pero con esas secuelas, ¿no? Tú vas a ver que en la nariz o en la oreja está necrotizada, o en el pulpejo de los dedos, de la mano, del pie, salen con ese necrosados. ¿Y qué sigue después? Se van cayendo, se van degradando solos, ¿no? O con ayuda profesional. Por ello, eso es el ergotismo, la toxicidad por acumulación. Por eso es importante saber de esos efectos. Eso es más que todo para repasar su farmacocinética y los efectos adversos. Y ahora sí, vamos con la siguiente diapositiva. Y ahora vamos a ver las prostaglandinas, que es otro de los fármacos que se utiliza también, ¿no? Para evitar la atonía, o en este caso, vamos a ver que tienen otros, ya no solamente la atonía como el alcaloides de argot, sino que aquí vamos a ver que, repasando primero, no es que hablemos de una sola prostaglandina, vamos a hablar hasta de dos. Voy a poder hablar un poco más. Vamos a hablar del misoprostol y del dinoprostol. ¿Por qué? Porque el misoprostol usualmente tiene receptores EP3 y EP4, como pueden ver. EP3 y el P2. Estos de aquí están acoplados a la proteína GQ, a la proteína GS. No más que todo aquí. O sea, tiene también receptores EP3 y EP2, pero su principal función se da en los receptores EP1. ¿Qué es lo que van a hacer estos? Y en el EP3, como pueden ver aquí, EP1 y EP3, al igual que la dinoprostrona. Estos receptores están acoplados a la proteína GQ. Y como ustedes ya vieron en los dos mecanismos anteriores, el desenlace es acumular calcio y esto genera la contracción del músculo liso. Pero, como ustedes vieron, el alcaloide de ergot y la oxitocina tienen características importantes en el modo de la contracción, o sea, el ritmo, la frecuencia es diferente en ambos, o sea, generan contracción, pero tienen características diferentes. Y eso es importante saberlos. Al igual aquí las prostaglandinas. Si bien aumentan el calcio intracelular, no solamente queda ahí, sino que así como que tienen que darse cuenta. Por ejemplo, aquí van a ver el útero. Y por aquí está el cervix, ¿no? Eso lo van a dar aquí.
Y esto es como si fuera el cervix, ¿cierto? Entonces, ustedes saben que todo este borde es como si yo les dijera que este fuera el músculo. ¿Qué es lo que va a hacer la prostaglandina? Va a estimular la contracción, ¿sí? Pero no solamente va a generar eso, también va a generar, induce la degradación del colágeno y aumenta la dilatación, lo que favorece la maduración cervical. ¿Qué es la maduración cervical? Lo que dice aquí, degradación del colágeno y aumento de la dilatación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta cervix, que usualmente está disminuida de la luz, va a pasar de esto. O sea, es como que esa maduración cervical sirve como para que se vaya abriendo la cervix. ¿Y para qué sirve eso? Para que pueda simular la labor de parto. Porque ustedes saben que en un parto la cervix no se queda así como que contraída, no, se abre. Entonces, ¿qué es lo que hace la prostaglandina? Contrae el útero. ¿Por qué? Porque actúa en el miometrio, pero también favorece la maduración cervical. O sea, tiene ese doble trabajo. No solamente se queda en la contracción, no, sino también se va ¿Y qué es lo que pasa? Que en dosis adecuadas produce contracciones coordinadas, pero más intensas y prolongadas que la oxitocina. Entonces, usted me dice, si acá dice que es coordinada, entonces hay que hacer una tabla de frecuencia. Borrar esto aquí. Comparativas. Si esto fuera la oxitocina y esta fuera la prostaglandina, es como si el ritmo fuera así, oxitocina. Es como que es coordinada, es estable. Acá está un poco feo. En cambio, la prostaglandina es como si la condición fuera así. O sea, también son coordinadas. No es como el ergot de alcaloide que es uno más. No, es coordinada, pero es más intensa. Y también más prolongada. Entonces, así no sería el dibujo. El dibujo sería más así. Que te indica que son más intensas, pero a la vez más prolongadas. Esa es la diferencia. Por eso ustedes tienen que saber o tienen que diferenciar los tipos de contracciones del ergot, prostaglandinas y la oxitocina. Como se dieron cuenta, tienen características diferentes. Y ahora vamos a ver sus usos terapéuticos. ¿Para qué sirve? Para inducir el trabajo de parto y la maduración cervical, que ya les expliqué. Para el aborto terapéutico o evacuación uterina, al igual que la oxitocina, como es coordinado, pero es más intenso, entonces sí, se utiliza bastante, más que todo el misoprostol, como en caso de abortos terapéuticos, en abortos, ¿no? Se utiliza. ¿Por qué? Porque es una contracción muy potente, pero solamente en el primer trimestre. Y también se utiliza para hemorragias postpartos cuando falla la oxitocina o ergometrina. De igual manera, cuando tú tengas una paciente con atonía uterina y probaste en primera línea, como dice acá, oxitocina, luego en segunda línea, tu alcaloide de ergot, y si ninguno de ellos te funciona, ya recién vas por la prostaglandina. ¿Por qué más por la prostaglandina al último? Porque esta tiene un efecto de contracción muy potente y muy prolongado. Y tú tienes que agotar los anteriores, que eso si bien el primero te da no tan prolongado, pero es coordinado. Y el segundo, que es el alcaloide de ergot, no es tan potente, pero es como una acción intermedia. Pero lo malo que es, no es coordinado. En cambio, este último es coordinado, pero es muy potente. Entonces es muy peligroso, porque puede generar un desgarro uterino. Por eso se utiliza al último. ¿Ves? Comprime los vasos sanguíneos y colapsa el seno venoso suplementario, actuando como un torniquete fisiológico. Es como que ya la última opción. Los efectos adversos gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, que son muy frecuentes, entonces tú tienes que avisar estos efectos en la paciente porque se pueden asustar, ¿no? Pueden pensar que es otra cosa. Fiebre, escalofríos por efecto pirógeno directo en la prostaglandina. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la PGE1, también a dónde se dirige o porque es importante para elevar el shunt el shunt de termorregulador en el hipotálamo. Es como que eleva ese shunt y hace que tu cuerpo ya no, por así decirlo, el hipotálamo que manda al cuerpo dice no,
tu temperatura normal es 37 y 36, si no es 38. Entonces, por ello, que te genera esa fiebre. Broncoespasmo, especialmente en el carbopros, que tiene el receptor, bueno, que es la prosalina F2-alfa, por eso que está contraindicada en asmáticas, y por una hiperestimulación uterina, ¿no? Porque es muy potente, que puede generar un sufrimiento fetal o ruptura uterina. Por eso es el último eslabón. ¿Cuáles son las contraindicaciones? El asma bronquial, la cardiopatía, hipertensión grave, cicatriz uterina previa, por riesgo de ruptura y sufrimiento fetal no corregido. Esto es importante. ¿Qué significa esta cicatriz uterina previa? Que tenga cesárea. O sea, una persona cesárea, tú tienes que pensar 2 a 3 veces más y usar una prostaglandina. Porque puede generar, como dice acá, una ruptura uterina y ese sangrado puede llevar a la muerte. Es una hemorragia muy, muy fuerte. Por ello, tienes que averiguar en tu gestante si tuvo cesárea antes, si tuvo parto natural. Todo ello tienes que saber para que puedas indicarle recién un fármaco, ¿no? Y listo. ¿Hasta aquí quedó todo claro, chicas? ¿O alguna duda? Listo. Ahora vamos con los otros grupos que son los fármacos tocolíticos. Esto lo que van a hacer, van a generar un efecto contrario a los oxitóxicos, ¿no? En este caso ¿cuál es el objetivo? Retrasar el trabajo de 48 a 72 horas. ¿Para qué? O sea, ¿para qué nosotros queremos retrasar el parto? Uno, en caso de que haya sido, ¿cómo se llama? Un parto prematuro. O sea, tú contengas, o sea, si tienes ya tus semanas completadas, todo ello, tú no vas a evitar que se prolongue que se retrase el parto, ni tú quieres. ¿Bajo qué efecto tú quieres retrasar? O sea, ¿por qué querías retrasar tú cuando hay un parto prematuro? ¿Y por qué? Porque si bien tú ya no vas a poder, o sea, si un niño a los 7 meses ya quiere nacer, o sea, ya está en labor de parto, todo, tú no puedes, o sea, si tú estás en la medida de lo posible, tú puedes retrasar de 48 a 72 horas. ¿Pero para qué? ¿Para qué? O sea, si tú le dirías, ¿no? Si yo quiero retrasarlo, esperaría mejor que se retrase hasta los 9 meses, pero a veces no se puede. A veces la labor de parto es tan inminente que a los 7 meses ya va a dar. Entonces tú lo único que puedes hacer es prolongar esa cantidad de horas, pero ¿para qué? Para madurar su, su función pulmonar a través de administrando corticoides intranatales. O sea, tú das dexametasona. El corticoide que está indicado, que si no me equivoco es la dexametasona. ¿Para qué? Para que esos pulmones puedan formarse o secretar el surfactante pulmonar. Porque si ese niño nace sin ese surfactante, ese pulmón va a ser prácticamente esos alvéolos, prácticamente es como que estarían propensos a colapsar en cualquier momento. No tiene como ese líquido, ese surfactante que se llama, que evita que esos alvéolos colapsen. Es como si fuera como una mallita, un gel dentro de los alvéolos, que evitan que el alvéolo, cuando se da el aire, colapse, o sea, que se cierre como un globo. Es como si fuera el agua dentro de un globo, véanlo así. Evitan que ese alvéolo colapse. Por ello es importante, si ya es un parto prematuro, en la medida de lo posible, uno, si estás en tu serum, como aquí dice, ¿no? Permitir el traslado a un centro de mayor complejidad. También, de igual manera, suministrarle corticoides. Y eso se da, para eso sirven estos fármacos. Su elección depende de la edad gestacional, estado materno y efectos adversos. Listo. Ahora vamos con los primeros, que son los bloqueadores de canales de calcio. Como se dieron cuenta, el mecanismo prácticamente de los tres, era la acumulación de intracelularmente los canales de calcio. Pero también, ¿por qué se da? Porque aperturan los canales tipo L presentes en la membrana. Entonces, ¿qué es lo que pensamos primero como tocolítico? Bloquear esos canales, bloquear que entre más calcio, bloquear que salga Entonces, buscamos estos bloqueadores, los antagonistas del calcio.
Aquí vamos a encontrar a todos los que tienen nifedipino, amlopidino. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a generar esa competencia, ¿no? Por los canales de calcio y van a inhibir esos canales de calcio. Como acá pueden ver, canales de calcio, estos antagonistas bloquean y evitan que entre el calcio a la célula, y por ello, dentro de ellos vamos a pensar en... Por eso cuando hablamos de tocolíticos, vamos a ver que el de primera línea usualmente que se utiliza son estos de aquí. Y entre ellos, como aquí dice, entre el amlopirino, entre todos, se utiliza mayormente el nifedipino. Nifedipino. Frecuentemente el fármaco de primera elección por eficacia y mejor tolerancia versus los beta-agonistas, que son también un grupo muy grande, que vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son sus terapéuticos? Primera elección de muchas guías, por eficacia y bajo toxicidad, la edad gestacional. O sea, no se da en cualquier edad. Aquella cuando hablen de estos grupos, tienen que darse cuenta en qué edad gestacional se da. Usualmente se da de las 24 a 36 semanas. Sea por vía oral cada 6 a 8 horas o dosis de carga seguida de mantenimiento. Dosis de carga usualmente es cuando tú das una dosis muy alta. Es como un ejemplo parecido es en, en las personas que tienen una crisis epiléptica. Entonces tú usualmente cuando ya pasa un tiempo, el tiempo que son 5 a 7 minutos, si no me equivoco, y tú ves que no revierte normalmente por sí sola, tú tienes que darle fenitoína. Y una vez escuché que el doctor dijo en bolo o dosis de carga. ¿Qué significa dar una gran dosis y luego dar dosis de mantenimiento por vía intravenosa, ¿no? A eso se refiere cuando dice dosis de carga o cuando dice en bolo. ¿Cuál es su efecto adverso? Principalmente cardiovascular. ¿Por qué? Porque estos tipos de fármacos van a trabajar solamente en los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a generar? Una hipotensión. Porque, como yo le dije, si inhibe los canales de calcio, no va a dejar contraer los vasos sanguíneos, entonces va a generar lo opuesto, que es la hipotensión. Taquicardia refleja que se da por la hipotensión y mareos, ¿no? ¿Por qué? Porque es como que pierde la potencia de la sangre al llegar para perfundir el cerebro, porque no hay una buena presión, por eso es que genera esos mareos. Cefalea y náuseas por vasodilatación, y en sobredosis, hipotensión grave y depresión miocárdica. Pero es muy raro. Principalmente hipotensión grave. Hasta aquí, chicas. ¿Alguna duda? Todo claro. Yeah. Pasamos con la siguiente diapositiva. Cuídense el latosiban. Ese fármaco en sí es el antagonista tal cual competitivo de la oxitocina. O sea, va a ir por el mismo receptor. Y lo que va a hacer es competir con la oxitocina. Y como ustedes saben, como llevaron el curso de farmacodinamia, al ser competitivo, si tú le das oxitocina en altas dosis, puedes revertir su uso, ¿no? Inhibe la entrada de calcio. Prácticamente si bueno, inhibes el trabajo de la oxitocina, vas a parar todo el efecto que tenía, ¿no? Vas a eliminar la entrada de calcio, ya no vas a permitir la contracción y listo. Algo importante que no afecta el sistema cardiovascular. ¿Por qué? Se han dado cuenta, no está trabajando en los vasos sanguíneos, solamente se va al músculo liso uterino. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está actuando específicamente en ese receptor. Y este receptor OXTR no está presente en los vasos sanguíneos. Entonces, no vas a afectar el sistema cardiovascular, solamente es muy específico. Pero si no recuerdo, ese fármaco no está presente aquí, pero es más en Europa, sí. Por eso que aquí vas a trabajar con lo que tienes, ¿no? Que es tu antagonista, tu inhibidores de calcio, tu nefidipino, tus beta bloqueadores, que eso es lo que hay aquí. Esto de aquí es muy bueno, como se dieron cuenta.
no afecta el sistema cardiovascular ni el metabolito materno, o sea, muy bueno, muy bien tolerado. Usos terapéuticos aprobados en Europa y en Latinoamérica, pero no en Estados Unidos, pues le dije más en Europa, indicado en amenaza de parto pretérmico y miren la fecha, es de 24 también a 33 semanas. Esquema típico, como le dije, en bolo intravenoso, luego infusión. ¿Infusión a qué se refiere? Lo van a ver de ahora y más adelante. Usualmente se da fármaco en adición de otros diluyentes, ¿no? Como viene a ser el ácido clorhídrico y todo ello. Usualmente yo he visto en hospitales que lo dan siempre al tramadol en infusión y más que todo tramadol, siempre con un antiemético que es dimenidrato, porque usualmente ese opioide, que es el tramadol, genera náuseas. Entonces, tú le das un antiemético que inhibe esas náuseas, siempre acompañado para que el paciente no genere náuseas, ¿no? ¿Y por qué es importante que el paciente no tenga náuseas? Principalmente si está postrado o principalmente si no tiene un reflejo, bueno, si está echado constantemente y no puede levantarse, porque si una persona vomita, uno puede hasta ahogarse, o dos, puede como que aspirar lo vomitado y al aspirarlo entre los pulmones y generas una neumonía aspirativa. Entonces, es como que tienes, o sea, no es que solamente por evitar la incomodidad, también en parte evitas la incomodidad de que el paciente esté con náuseas, pero también es por el otro. Evitas esa complicación o es que te genere una enfermedad más en el paciente. Y tratar una neumonía es bien bravo porque tienes que darle más antibióticos, o sea, enfermen más cosas por las que vino, ¿no? Y luego acabamos con los efectos adversos. Náuseas, vómitos, cefalea, rubor, reacciones locales intravenosas, muy bien tolerados sin efectos cardiovasculares relevantes. Justo lo que vieron aquí. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Que sea menos de las 24 semanas o mayores de 33 semanas. Para ruptura de membranas, sufrimiento fetal, hemorragia uterina y hemorragia uterina grave. Hasta ahí, chicas. ¿Alguna duda? Todo claro. Listo. Entonces, ahora continuamos con la siguiente diapositiva. Que vienen a ser los AINES, dentro de ellos la indometacina específicamente. ¿Qué es lo que va a hacer? Si ustedes saben, se recordaba que los AINES generaban todo este circuito para generar la contracción. ¿Qué es lo que va a hacer prácticamente la endometacina? Va a inhibir el COX-1 preferentemente y va a inhibir todos los AINES que hemos visto, ¿no? Que es el PG1, prácticamente va a inhibir que se libere estas prostaglandinas que tiene este mecanismo. Entonces, cuando tú inhibes a través de la endometacina, chao contracción. Disminuye la prostaglandina, son mediadores claves del inicio de parto porque su inhibición retrasa la contractilidad uterina. ¿Y para qué se utiliza? Es eficaz antes de las 32 semanas, siempre la fecha, antes de las 32 semanas, voy a hacer un poco de zoom, muy chiquito. Duración máxima de tratamiento es 48 horas, también dosis 50 a 100 mililitros vía oral o rectal, luego de esta dosis. ¿Cuál es el efecto adverso? Acá sí los efectos van a verse no solamente en el feto, también, diré, no solamente en la gestante, también en el feto. En la madre va a generar náuseas, pirosis, gastritis, cefalea. ¿Y por qué se recuerda? Porque como yo les dije, este es un inhibidor que no es selectivo. Entonces va a actuar tanto en la COX-1 como COX-2. Y si tú inhibes la acción de la COX-1, vas a inhibir las prostaglandinas que son constitutivas. ¿Dónde? En el estómago. Por ello es que te genera esta pirosis, esta gastritis, y también puede generarte cefalea, ese sangrado por la gastritis, ¿no? Gastrointestinal. Por ello, es porque estás inhibiendo COX-1. Y no solamente se queda aquí en el materno, también en el fetal, que es muy importante, que lo mencionamos cuando hablamos AINES, yo les dije, que puede generar un cierre prematuro del ductus arterioso. ¿Por qué? Porque tú estás inhibiendo el trabajo
Del, si me equivoco, el prostatina, tromboxano. Claro, si me equivoco, era de la prostacyclina, sí. Está al nivel del trabajo de la prostacyclina, que es un vasodilatador, vas a aumentar el trabajo del tromboxano, que es vasoconstrictor. Por ello es que va a generar un cierre prematuro del ductus arterioso. Los oligohidramios también se da por ello, en cierta manera, y también por una insuficiencia renal fetal y una enterocolitis necrotizante. O sea, eso es lo feo del indometacino, ¿no? Que es como más conocido y de fácil adquisición, pero puede generarte esos efectos muy graves en el feto. Por ello que era un poco contraproducente dar en el feto. Y las contraindicaciones, parecido al otro, que es una edad gestacional mayor a 32 semanas, que la paciente tenga una úlcera péptica, porque si tú tienes una úlcera péptica, tú le quitas las prostaglandinas protectoras, vas a empeorar y puede generar un sangrado. Y peor, una paciente que está gestando, que va a perder sangre en la gestación, tú tienes un sangrado aparte, puedes llevarlo a la chica hasta tener 2 puntos de sangrado, ¿no? Puede llevar a la muerte. Insuficiencia renal, por la acción de la prostaglandina también, hepatopatía, asma inducida por AINES, todo ello. Y listo, chicas. ¿Hasta ahí alguna duda o todo claro? Listo. Ahora vamos con la siguiente diapositiva, que va a ser los beta 2 agonistas, que prácticamente van a estimular los receptores beta 2. Y aquí es donde entraba un poco la confusión. ¿Por qué? Porque el beta 2 es acoplado a la proteína. Los beta 2 están acoplados a la proteína, a la subunidad GS. Estos van a aumentar el trabajo del adenylatociclasa, va a aumentar el AMP cíclico, este AMP cíclico va a aumentar la proteína quinasa A, y estos van a generar, aquí dice broncodilatación, pero en verdad van a generar una dilatación del músculo liso. Dentro de ellos, el uterino. Por ello, es que como está acoplada la proteína beta 2, va a generar esa relajación. Pero no solamente en el útero, también va a generar esa relajación a nivel de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, ¿qué dice, no? Aquí. Bueno, aquí está prácticamente todo resumido lo de aquí. Y vamos a ver ahorita sus efectos adversos aquí, que se correlaciona por el tipo de receptor que estamos viendo. ¿Para qué se usa? O sea, se utiliza, dentro de ellos son la rictodrina y la terbutalina, pero ya no son de primera línea por la toxicidad. Pero si tú ves que, eh, por así decirlo, no está prolongando el trabajo de parto, ni usando tu nifedipino, ni usando tu atosiban, ni usando el otro, entonces ya que te queda usar por casi lo último, ¿no? Que es los inhibidores de la beta 2. Bueno, los agonistas beta 2. Y también tiene un efecto rápido, pero usar solamente por 24 a 48 horas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es la toxicidad? ¿O por qué es que tememos tanto usar esto? Por los efectos adversos. En el materno, taquicardia, palpitaciones, hipotensión, edema pulmonar. ¿Por qué la hipotensión le dan? Porque está vasodilatando también los vasos sanguíneos, porque el vaso sanguíneo tiene un músculo vascular. Y el beta 2 está muy presente en todo nuestro cuerpo. No es como la oxitocina, el atosiban, que solamente tiene el receptor OXTR que está en el útero. No, este receptor está presente en todo nuestro cuerpo, por ello que tiene mucho más efectos adversos. Genera hiperglucemia, hipopotasemia, y en efecto puede generar una taquicardia fetal y también una hipoglicemia neonatal. Y las contraindicaciones en cardiopatía, hipertiroidismo, diabetes no controlada, hemorragia uterina y preeclampsia. Hasta ahí. ¿Alguna duda, chicas, o todo claro?
Listo. Ahora vayamos casi por lo último, que vendría a ser el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio tiene que ver con el calcio, pero ¿cómo? Ya no va a antagonizar los canales de calcio, sino que va a competir con el calcio, también en canales tipo L, y va a disminuir la liberación de acetilcolina en la unión neurovascular, disminuye la estabilización uterina, ¿no? Como pueden ver aquí, va a competir con el calcio, va a evitar que también el calcio se una con la calmodulina, estimule la contracción uterina. O sea, solamente es como parecía los bloqueadores de canales de calcio, pero en este caso solamente va a competir por el calcio. Parecido, ¿no? Es como que reemplaza el calcio e inhibe toda esta cascada, ¿no? Todo lo que está aquí es lo que está presente aquí. ¿Cuál es su uso terapéutico? En gestaciones menores de 32 a 34 semanas para neuroprotección fetal, o sea, previene la parálisis fetal, o sea, cerebral, ¿no? Por ello, cuando tú ves a un feto que ya tiene como que tiene una complicación que puede dañar su cerebro, para neuroprotección le das un sulfato de magnesio. También se usa usualmente se da esto en preeclampsia, eclampsia como anticonvulsionante. Si tú ves que la madre ya viene con una presión elevada y bueno, es una gestante, entonces en tu cabeza debes ir para proteger también el sistema nervioso de la madre, para evitar convulsiones, porque esas convulsiones pueden dañar al feto. Tú dices, entonces, de primera línea, tu sulfato de magnesio. Eso no te puede fallar. Eclampsia o para prevenir convulsiones, sulfato de magnesio. Por ello bastante, lo voy a señalar bastante. ¿Cuáles son los efectos adversos? En la madre, así como tú vas a proteger, vas a generar también náuseas, sofoco, puedes generar incluso depresión respiratoria y la pérdida de reflejos osteotendinosos. O sea, si tú ves, o sea, tú después de darle sulfato de magnesio, tú tienes que evaluar, hacer un examen físico neurológico. Tienes que ver su reflejo dando en las rodillas, en todos los reflejos que tengan, ¿no? El bicipital, todo. Si tú ves que hay una disminución o que están un poco más bajo de lo normal, pero, o sea, siempre tú cuando ves los reflejos, tú tienes que preguntarle a la paciente, porque hay algunos que tienen muy su basal es ser hiperestimulantes, que sean muy estimulantes. Otro que sean muy hipo. Entonces tienes que preguntar, disculpe, ¿algunas le hicieron? Sí, pero me dijeron que sí, siempre responde sí, es muy fuerte. Y tú ves que tú cuando lo haces, lo responde de manera normal, un poco menos de lo fuerte, y ya te dices, no, es que lo normal mío es que responda más. Entonces tienes que hacer como ahí como que te tiene que perder tu foquito y decir, no, algo está pasando. Le hemos dado sulfato de magnesio y la pérdida de los reflejos osteomotores o la disminución de estas puede ser un signo de que está pasando, o sea, que está empezando por aquí, pero puede llevar a una depresión respiratoria, incluso a la muerte, por una toxicidad. Y en el feto puede generar hipotonía y depresión respiratoria neonatal, pero es más transitoria. ¿Cuáles son las contraindicaciones en miastenia gravis? Si se recordarán, la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune donde el sistema inmune va a dañar o va a atacar a los receptores nicotínicos. Y esos receptores nicotínicos, sí, los nicotínicos son los que se encargan de donde la acetilcolina trabaja o donde la acetilcolina va a generar, por ejemplo, su efecto. Por ello que está contraindicado. Está en bloqueo auriculoventricular, insuficiencia renal severa. ¿Hasta aquí alguna duda, chicas, o todo claro? Listo. Ahora sí continúo con la siguiente diapositiva. Es una comparación, ¿no? Entre el nifedipino, la indometacina, los beta-2 agonistas, el atosiban y el sulfato de magnesio. Acá tiene su mecanismo, su edad gestacional ideal, para que este cuadrito ya sí saben, si están apuradas, lo ven y dicen ya, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Mi edad gestacional ideal, el mecanismo y los riesgos y contraindicaciones. ¿Lo has todo para recordar?
Y ahora vamos a hablar de la progesterona, que también es como que... Y por último, la farmacoserotonina. Lo que va a hacer es mantener la quiescencia uterina durante el embarazo. También actúa sobre el miometrio, disminuyendo la expresión de canales de calcio tipo L, reduciendo los receptores de oxitocina. Voy a aumentar acá un poquito. O sea, ¿qué es lo que hace la progesterona? Va a reducir los receptores de oxitocina y prostaglandinas, inhibiendo la producción de citocinas proinflamatorias. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a hacer la progesterona? Si usualmente nosotros hemos visto que los receptores OXTR, ¿por quién son producidos? Por los estrógenos. Los estrógenos durante la gestación, al final de la gestación, van a aumentar, y al aumentar van a expresar más receptores OXTR en el útero. O sea, la cantidad de esos receptores no va a ser igual en toda la gestación, se va a aumentar al final. ¿Y gracias a quién? A los estrógenos. ¿Y por qué es que no se elevaron durante el embarazo? Por la progesterona. Por eso dice, mantiene la quiescencia uterina durante el embarazo. Va a evitar que genere esas contracciones que se dé por la formación del OXTR y todo ello. Por eso que dice que disminuye la expresión de canales de calcio tipo L, disminuye los receptores de oxitocina y prostaglandinas e inhibe la producción de citocinas proinflamatorias que inducen contracciones. En otras palabras, evita que se formen contracciones durante el embarazo, manteniendo la quiescencia uterina. Trabaja a nivel de nuclear y todo. Es muy interesante de la progesterona. Usos terapéuticos, prevención del parto pretérmino, en caso de amenaza de parto pretérmino leve recurrente, y el soporte luteal en técnicas de fertilización asistida. O sea que favorece la implantación y mantenimiento temprano del embarazo. Luego tenemos aquí los efectos adversos. ¿Cuál sería si tú vas a suministrarle a una paciente? O sea, pero en primer lugar, ¿en qué edad gestacional de una paciente tú le das progesterona? Por ejemplo, si tú ves que esa paciente viene con contracciones, cuando tiene, por así decirlo, menos de 24 o 25 semanas de gestación, y tú dices, no, es que está muy bajo, o sea, si el parto ahorita, por así decirlo, se da, ya ni siquiera ni es un, por así decirlo, es un parto pretérmino, sino prácticamente ese efecto moriría. Entonces, si tú quieres prevenir ese parto pretérmino espontáneo, vas a darle, se llama? La progesterona. También si tiene un cuello corto, ¿no? Que tiene menos de 25 milímetros. Más que todo para prolongar la gestación. Los efectos adversos locales, dolor, irritación o prurito vaginal, porque se dan de manera intramuscular. Sistémicos, náuseas, somnolencia, cefalea, aumento del apetito, retención de líquidos. Y poco frecuentes, la colestasis intrahepática. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Ya hemos visto todo lo bueno, todo lo bonito, para qué nos sirve, para qué se utiliza SAN. Puede tener hemorragia multiplicada, tumores hormonodependientes, cáncer de mama, endometrio, trombosis venosa activa y hipersensibilidad a la progesterona o sus excipientes. Esas serían sus contraindicaciones. Pero es otra es como que mimetiza también el trabajo de la hormona, ¿no? De la progesterona. Y hasta aquí, chicas. ¿Alguna duda? Todo claro. Listo. Entonces, vamos a avanzar con la siguiente diapositiva. ¿Qué van a hacer los fármacos teratógenos? En este caso, como ya hemos mencionado, que algunos fármacos ya son contraproducentes para la gestación, no solamente ellos van a ser, sino que vamos acá a tener gran grupo de familias, como el ácido valproico, la fenitoína, la tetraciclina. ¿Cuáles son sus efectos fetales principales? Bueno, acá se repite en ese cuadrito. Pero acá voy a señalar cuáles son los principales que van a ver casi siempre, que tienen que tener cuidado si van a dar una paciente. En primer lugar, tienen que tener bastante cuidado con las cremas dermatológicas. Eso casi siempre
son contraindicación, y su contraindicación es en las pacientes, en las gestantes, ¿no? Por ejemplo, el ácido valproico, que se utiliza bastante como un inhibidor del sistema nervioso central, puede generar defecto del tubo neural, retraso mental, pero ¿en qué etapa? También tiene que darse cuenta, no, no siempre, o sea, no al no al final ni al intermedio, sino en la tercera y cuarta semana, ¿no? Se evita, se recomienda usar imotrigina, prácticamente acá se repite. La fenitoína durante el primer trimestre, porque puede generar síndrome fetal, la cara plana, hipoplasia falángica. La cetraxicina, que es un antibiótico que vamos a ver más adelante, de acá a 2 clases que vienen, que va a generar bastante este color dental, que es característico, es un color amarillento, que se da durante el segundo trimestre, aminoglucósidos, que ya están casi, bueno, acá en Perú utilizamos bastante, pero se tiene que tener bastante cuidado porque genera otoxicidad. ¿Por qué? Porque se acumula en la endolinfa del oído. Y se da durante todo el embarazo, tiene que tener cuidado. Los YK-OARA2 que hemos visto, que puede generar anuria, hipoplasia craneal durante el segundo o tercer semestre. Warfarina, que utilizamos bastante, mayormente las personas que tienen trombosis venosa, que tuvieron ya algún caso, más que todo ello, ¿no? Hipoplasia nasal, epífisis punteadas. Durante la sexta y 12 semanas. Se puede utilizar bastante con las mujeres que por ello que tienen más riesgo de tener trombosis. Por eso una trombosis previa se da warfarina porque es un anticoagulante oral y es muy fácil, muy fácil la detección porque la enoxaparina, los tienen que ser entonces, ¿qué prefieres? ¿Inyectar o tomar una pastilla? Es mucho más, genera una mucha mayor adherencia la warfarina que los otros, ¿no? Por ello que se tiene que tener cuidado. No es muy fácil de adquirir, como se utiliza bastante, puede generar todos estos efectos. El metotrexato y los antineoplásicos puede generar malformaciones múltiples. Eso durante el primer trimestre. El misoprostol por los abortos o malformación de extremidades, también durante el primer trimestre. Y los AINES, que es en uso tardío, ¿no? Por el cierre de ductos arteriosos, que es mayor a las 32 semanas. El litio por la válvula tricúspide y la talidomida, que genera una focomegalia, que son extremidades cortas, durante la tercera y octava semana. Algo clave, chicas, que siempre se da entre la tercera y octava semana. ¿Por qué? Porque durante esa etapa de la gestación se da la organogénesis, se recuerdan por embriología. Por ello es una etapa muy crítica. Cualquier cosa que pase en el feto durante esas semanas puede ser ya mucho más grave, puede generarte abortos, malformaciones. Se dan cuenta, lo demás ya es como el último, ya, mayormente como los AINES, que es un uso tardío. Pero la gran mayoría de fármacos siempre se da entre la tercera y octava semana. Y listo, chicas. Eso sería todo por el día de hoy. Y tengo con algunas preguntas para resolver en conjunto. La primera pregunta sería, en combinación, ¿qué par de fármacos puede causar bloqueo auriculoventricular severo en gestantes? ¿Cuál creen, chicas? Creo que no le expliqué eso, pero para que recuerden. Claro, porque se dan cuenta, la A es como que la más ideal, porque si hablamos de atosiban, yo les mencioné que no tiene que ver, no tiene un efecto cardiovascular. Misoprostol de igual manera.
tienen principalmente un efecto que te eleva, bueno, que te genera una fiebre por un efecto en el hipotálamo. La endometacina, que tiene que ver con las prostaglandinas, no tiene un efecto directamente en el corazón. Lo que sí hemos visto que actúan sobre el calcio, y si actúan sobre el calcio, puede generar un bloqueo audioventricular. ¿Cuáles son los que actúan directamente sobre el calcio? El sulfato de magnesio y el nifedipino, porque los dos, de distintas maneras, van a pelear contra el calcio. Y si ustedes se recuerdan, el calcio se utiliza bastante durante el potencial de acción de las células especializadas del corazón. Por ello, si tú le das los dos, puedes generar un bloqueo audioventricular en los gestantes. Sería por eso muy bien. ¿Por qué? Porque actúan directamente sobre el calcio. Ahora vamos por la 2. Durante una infusión de oxitocina para inducir el parto, la paciente desarrolla bradicardia fetal y pérdida de la variabilidad cardiográfica. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico más probable de este efecto adverso? A. Activación directa de receptores de oxitocina en el miocardio fetal. B. Disminución del flujo útero placentario por contracción tetánica sostenida. C. Hipersensibilidad fetal a prostaglandinas endógenas. Y D. Liberación excesiva de vasopresina por acción cruzada. ¿Cuál creen? Acá hablamos la paciente bradicardia fetal, o sea, y pérdida de la variabilidad cardiográfica. O sea, está pasando algo o sea, en otras palabras, está habiendo un sufrimiento fetal. ¿Por qué se daría si estamos dando oxitocina? Por la activación directa de los receptores de oxitocina, por la disminución del flujo útero-placentario, por la hipersensibilidad fetal o por la liberación excesiva de vasopresina. Sí, muy bien, chicas, es la B. O sea, así tranquilo, o sea, es la B. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, en el miocardio fetal, la oxitocina no está presente en el miocardio fetal. Entonces, por eso la A lo descartamos. ¿Dónde están los receptores de oxitocina? En el útero, en las células mioepiteliales de las glándulas mamarias. Entonces, por ello la A no tiene nada que ver. Vamos por la B. Es un buen distractor. Vamos por la C. Hipersensibilidad fetal a prostaglandinas endógenas. Estamos hablando de oxitocina, no estamos hablando de prostaglandinas. Entonces tampoco la C lo descartamos. O sea, por eso hay palabras claves en cada pregunta. Y la D, liberación excesiva de vasopresina por acción cruzada. Ya. Excesiva no, puede acá ser leve. Pero si bien tiene de algo cierto el enunciado, no se explica con la pregunta. La pregunta está hablando de que está habiendo un sufrimiento fetal. No se está hablando de que está generando una hiponatremia en la madre. Si te diría, la paciente tiene una ligera hiponatremia, está teniendo una alteración neurológica, te pone algo, una consecuencia de la hiponatremia. Ahí sí, la D encajaría. Pero la D es un enunciado correcto, o sea, a grandes rasgos correctos, pero no se condiciona de la pregunta. Entonces, por ello que la D tampoco es. Y ahí vamos a ver. Disminución del flujo útero-placentario por contracción tetánica sostenida. Yo les dije que cuando hablamos de altas dosis, que cuando tú das usualmente en infusión, es porque estás dando en altas dosis. Vas a generar que hay una contracción sostenida y con ello no hay una buena relajación. Si no hay buena relajación, baja la perfusión, generas este sufrimiento fetal. Por ello, que es la B. Disminución del flujo útero-placentario por contracción tetánica sostenida. ¿Se logró entender, chicas, la pregunta? Esa está muy bonita. Listo. Entonces vamos con la tercera pregunta. Una gestante de 30 semanas recibe indometacina por amenazo de parto pretérmino. A los 3 días presenta oligohidramios. ¿Cuál es el mecanismo farmacológico responsable de este efecto? A. Reducción de prostaglandinas renales fetales, vasoconstricción arterial y disminución de la filtración glomerular. B. Disminución de la síntesis de aldosterona fetal. C. Aumento del tono uterino.
o D, inhibición de la prostaciclina materna. O sea, prácticamente es el oligohidramios, es parecido a lo que pasa a un paciente que toma prostaglandinas. Yo les recuerdo que les dije qué puede generar en ese paciente. ¿Cuál creen que sea? ¿La A, B, C o D? Así, porque esa no lo expliqué, así que traten de ver cuál creen que sea. Ya, la A. Muy bien, por, porque igual vamos descartando. Inhibición de prostaciclina materna. En este caso, cuando hablamos de oligohidramios, no tiene que ver la prostaciclina materna, más tiene que ver con el feto. Aumenta el tono uterino, no, o sea, tú aunque aumentes el tono uterino, no vas a disminuir el líquido amniótico por ello. Más bien va a aplastar al feto, pero no va a disminuir o se va a expulsar o va a romper la fuente, ¿no? Como lo dicen. Disminución de síntesis de aldosterona no tiene nada que ver el AINES. Lo que sí va a generar, vamos a ver acá. Acá vemos la bonita o el bonito bromelo. Acá está la arteriola aferente y la arteriola eferente. Pero antes de esto, usted tiene que saber que el líquido amniótico prácticamente está compuesto ¿de qué? De la orina del bebé. O sea, su orina líquida. La orina del bebé. Entonces, si está presente, si pasa algo con el flujo o la filtración glomerular, va a disminuir. O en efecto contrario, si ese feto tiene una mayor diuresis, va a generar un polihidramios. En este caso, oligo significa disminución del líquido amniótico. ¿Por qué se dio? Porque como les dije, cuando tú tomas un AINES, vas a reducir las prostaglandinas renales que mantienen vasodilatadas la arteriola aferente. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a disminuir las vasodilatadoras y las que están de manera constrictivas van a, como está disminuyendo las vasodilatadoras, se van a constreñir. Entonces, se va a reducir y con ello, ¿qué va a generar? Vasoconstricción arterial y disminución de la filtración glomerular, porque no está entrando sangre, no se está filtrando. Al no filtrarse, no puede formar un flujo urinario adecuado. Por ello es que se forma el oligohidramios. Eso es el mecanismo. ¿Se entendió, chicos, la pregunta o quedó alguna duda? Listo. Entonces vamos por la última pregunta. El edema pulmonar asociado a ritrodina se debe a retención hídrica inducida por activación beta-2 renal, inhibición de retorno venoso, activación de la renina plasmática o hipocalcemia. Mm, mm, ¿Por qué crees que sea la C, Nico? O sea, más o menos. O la... Claro, pero cuando hablamos de la renina, si bien es la que está producida en el riñón, más que todo, ¿qué generaría? Un aumento de la hipertensión de la presión arterial, ¿sí? Entonces el edema no se puede explicar tanto por ahí. Más bien, siempre se genera edemas
cuando tú veas que hay por ejemplo, en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Por la sobrecarga o la congestión que se da por la acumulación de líquidos. No se puede eliminar los líquidos de manera adecuada. Por eso que esos pacientes tienen los pies hinchados, tienen los ojos edematizados. Y eso también que sea por la activación beta-2 renal va a generar esa retención hídrica. Al tú retener líquidos, vas a generar que tus venas, que tus capilares, de tu pulmoncito, esos capilares que están entre tus venas y tus arterias, como se acumulan de agua, va a llegar un punto que va a vencer la fuerza, o sea, la presión cótica, la presión hídrica, no, la presión hidrostática. La presión hidrostática va a ser mayor que la presión oncótica y por ello es que va a pasar de los vasos sanguíneos al espacio intracelular. Y del espacio intracelular, ¿a dónde? Hacia los alvéolos. Es el camino. Por ello es que se da ese edema pulmonar. Y tú vas a ver por el efecto de la ritrodina, ¿no? No solamente se da por la ritrodina, también se puede dar como enfermedades como enfermedad renal crónica, en pacientes que tienen también insuficiencia cardíaca. ¿Todo por qué? Por el aumento de la presión hidrostática. ¿Y se entendió así, chicas? Listo. Ahora les voy a mandar el póster por aquí. Ahí voy a dejar de grabar también. Está.